Nos alejamos de la comunión cuando no oramos. Nos alejamos de la comunión cuando no leemos la palabra. Nos alejamos de la comunión cuando no nos congregamos, cuando no tenemos relación con nuestros hermanos en Cristo o con nuestras familias. ¿Cómo transitar para caminar o enrumbarnos a esa comunión que Dios quiere que tengamos con Él? Y el apóstol dice, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 9, todos a una sola voz, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esencia, hay una realidad con que inicia el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, la comunión con Dios que se manifiesta a través de la comunión con los hermanos. Fíjense usted cómo es esa gran mentira de las personas que se han alejado del Señor, no han vuelto a congregarse, no han vuelto a relacionarse con sus hermanos, y usted le ve, la culpa salta y dice, yo no he vuelto, dicen algunos, yo no he vuelto a la iglesia, pero mi comunión con Dios sigue activa. Yo con Él sí estoy. Pero el Señor me está diciendo que si andamos en luz, tenemos comunión con los hermanos. Así que es imposible que una persona que se haya alejado de toda comunión con los hermanos en Cristo tenga comunión con Dios como si nada pasase. Hermano, la expresión de la gloria de Dios, de la palabra de Dios en nuestra vida, Él es el ejemplo en el cumplimiento de su palabra en nuestra carne, en nuestra vida. Yo no puedo decir que yo amo a Dios y no amo a mi prójimo. ¿Ves? O sea, ahí no, claro que lo puedo decir. Hay muchos que dicen yo amo a Dios, pero no ama a su prójimo. Hay personas que ni siquiera aman a su familia. Amar a su familia, amar a su hermano, amar a su esposa, amar a su hijo, amar a su cónyuge, no es solamente cuestión de decir yo amo. Es hacer presencia, es estar pendiente, es soportar, es tolerar, es ser humilde con él o con ella, es tenderle la mano y estar en paz desde mi perspectiva, o sea, desde las acciones que yo pueda tomar. Si eso no se cumple, yo no estoy en comunión con mis hermanos, tampoco estoy en comunión con Dios. Y el versículo 9 comienza diciendo, si confesamos nuestros pecados, no estar en comunión es estar en pecado. Ahora, yo le digo, el problema del ser humano es que queremos informar a Dios para tratar de ganar simpatía de Dios, ¿ves? Tratando de ocultarle ciertos aspectos internos de nuestra vida o tratando de informarle cosas sobre evidentes.
No, Dios, tú sabes cómo yo soy. O tú sabes cómo Él es. Tú sabes que la situación, ¿ves? Uno siempre quiere como informarle a Dios cuando uno quiere hacer algo que uno sabe que no está bien. La persona siempre quiere como informarle a Dios que tengo una excusa para hacerlo. Señor, yo sé que no se puede hacer, pero tú sabes que la cosa está ruda. ¿Mm? Yo voy a llevar mis diezmos, pero Señor, me quedé sin nada. Entonces, tú sabes, Señor. Y esa es nuestra excusa. Tú sabes, Señor, entérate. ¿Cree usted que Dios se entera cuando yo le digo algo? ¿Cree usted que Dios lo está tomando por sorpresa mi situación sentimental o mi situación económica? Señor, yo estoy brava con Él, pero tú sabes cómo es Él. Él tiene un genio. Sí, Dios sabe quién es Él. Dios lo hizo. Si es tu esposo y es un creyente, Dios lo compró a precio de sangre. Si no es un creyente, igualmente Dios lo hizo, Dios lo conoce, Él sabe. Él lo que quiere es que tú y yo nos pongamos a cuenta con Él cumpliendo su palabra. ¿Cómo transitar entonces de un mover sobre arenas movedizas que nos detienen o nos hacen la vida lenta, nos ralentiza el caminar? Las arenas movedizas no son como en las películas nos enseñan, que allá en el desierto la arena movediza se traga a las personas. No, no son así tan literal, pero sí inmovilizan. La persona, así como en los grandes esteros de los llanos, se quedan en el barro, ¿no? Hasta la mitad de la pierna. Una vez, cuando yo trabajaba, iban a hacer un puente llegando a mi sitio de trabajo y cayó el invierno, detuvieron la construcción, pero todo lo que, porque pusieron, no sé cómo se llama eso, los tubos que van por debajo para las aguas, tubos grandes, y encima le echaron tierra, pero entraron las lluvias y eso se volvió barrial. En principio se habían puesto, las rutas nos dejaban antes de eso, no se metían hacia allá donde yo trabajaba y uno al principio se logró colocar como piedras y espacios medio secos para uno brincar hacia el otro lado. Eran más o menos como 5 o 6 metros de esa tierra que conforme el invierno entró, se fue convirtiendo en barro y barro, hermano, barro, ¿cómo se dice esos? Aguadito, lodo, sí. Recuerdo que íbamos un grupo de docentes y estudiantes y se hundían los pies. Cuando llegamos allá, uno de los profes dice, ¡ay! Se me quedó el zapato. O sea, sacando el pie, en ese caminar se quedó el zapato. Y vaya usted a saber dónde recuperarlo, cómo. Entonces, el hecho de que cuando nos equivocamos y estamos en ese pecado que se vuelve un lodo en nuestra vida, quizás no nos trague, pero nos ralentiza, nos pone más lento nuestro caminar con el Señor. Nuestra comunión entonces empieza a perder intensidad. Y hay una primera cosa que usted y yo debemos hacer, es que debemos asumir la responsabilidad. Cuando Dios se da cuenta que Adán no estaba donde debía estar y lo llama, lo primero que hace es preguntarle en ese cuestionamiento, ¿dónde estás? Y Adán responde que estaba escondido porque tuvo miedo. En lugar de que Adán asuma su responsabilidad de esa culpa que tenía por desobediente, él lo que hizo fue trasladar la responsabilidad hacia Dios. Es tu responsabilidad, Dios, porque la mujer que tú me diste, le dice Adán. Eso empezó bueno, ya había empezado, pero eso hizo que la comunión con Dios perfecta, pura y divina, de la cual disfrutaba Adán y Eva en el huerto del Edén, se fracturara.
Y no solamente ocurrió en lo espiritual, sino que ocurrió en lo físico, porque Dios mismo dijo, entonces saquemos a Adán y Eva del huerto. Y salieron de delante de la presencia de Dios. Se fracturó la comunión, se quebró, se alejó Adán y Eva de la presencia divina de Dios. Y empezaron a cargar con una culpa que no había cómo quitársela de encima. Y ustedes ven todos los eventos que se ocasionaron por esa culpa no asumida hasta el día de hoy. ¿Cómo ir de la culpa a la comunión? ¿Podremos acaso informar a Dios acerca de algo nuevo? ¿Podremos acaso informar a Dios para disculparnos, pero con ciertas condiciones? Como aquel esposo que le pegaba a su esposa y la manera como tenía para contentarse con ella era buscarla, le decía, mi amor, perdóname, entendía que debía pedir perdón y le decía, perdóname, pero es que, ve, pero es que como tú hiciste eso, tú me provocaste. Si tú no me provocas, yo no te pego. O sea, a la final eso no es una disculpa, a la final eso no es pedir perdón, porque estoy trasladando la mitad de mi culpa, según yo, estoy trasladando la mitad de mi culpa al cónyuge, a mi esposa o a mi esposo. Es necesario que yo asuma toda la responsabilidad de mis actos. Es necesario que yo asuma toda la responsabilidad de mi culpa para comenzar ese camino a la restauración, ese transitar desde la culpa hasta la comunión. Hermanos, vivir en la culpa es siempre tener una sensación de insatisfacción. La persona que está sumergida en la culpa siempre o con mucha frecuencia estará sumergida en la autovictimización. A mí nada me sale bien. Ningún negocio me sale bien. A mí nadie me quiere. Todas las cosas las tengo que hacer yo. ¿No le suena familiar esos comentarios? Aquí todo soy yo. Eso lo escucha uno mucho en la casa, con los muchachos, con el esposo, con la esposa. ¿Verdad? Tiene 4 días lavando los corotos y entonces está cansado ya y dice, aquí todo soy yo. Soy pobrecito de mí. La persona que está sumergida en la culpa es incapaz de sostener relaciones saludables porque siempre estará atenta o atento a las fallas de los demás. Siempre estará señalando, tratando de culpar a los demás sobre su comportamiento. La persona que vive sumergida en la culpa normalmente está amargada. Siempre estará viendo que los demás hacen, dicen o no hacen. No me felicitaron el día de mi cumpleaños. Y estamos ¿cómo es? Haciendo la lista. El pastor no me felicitó, el hermano Oscar no me felicitó, el hermano Luis no me felicitó. Es las personas que están sumergidas en la culpa, que no son capaces de asumir su responsabilidad y tratar de consumar el acto para dirigirse a la comunión que Dios quiere que tengamos con Él. Que se hace manifiesta, entre otras cosas, a través de la oración, de la lectura de la palabra y de la comunión con los hermanos, porque el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Y tener culpa de no haber asumido mi responsabilidad sobre mis actos es andar en tinieblas. Andar en tinieblas en este contexto no es necesariamente andar en pecados ocultos. Implica andar en la oscuridad o en la ignorancia.
ando en la ignorancia de aunque sé lo que debo hacer, no lo hago. Y ya sabe lo que dice la palabra sobre el pecado que está en aquel que sabe lo que es hacer lo bueno, pero elige no hacerlo. Así que tenemos algunas cosas que mirar en este texto sobre este tema, cómo transitar de la culpa a la comunión. Y lo primero que tenemos que tener en nuestra vida es el elemento de la iluminación. En nuestra mente, a través de la conciencia, usted y yo debemos dejarnos iluminar acerca del pecado que estamos cometiendo. No todas las veces, sabe que nosotros los seres humanos tenemos por costumbre muy arraigada colocarle tamaños y colores al pecado. Eso hace que nos coloquemos en cierta categoría. Yo soy pecador, pero no tanto, ¿ves? O sea, eso me gusta porque al colocarle colores a los pecados, al colocarle tamaños y propósitos, porque le colocamos propósitos a los pecados. Por ejemplo, la mentira piadosa. La mentira es pecado, pero ella no lleva apellido. Es mentira eso de la mentira piadosa, eso no existe. Pero yo necesito justificar que yo soy mentiroso. Lo único es que mis mentiras son pequeñas, ve el tamaño. Y las mentiras pequeñas no le hacen daño a nadie. Como yo sé y justifico mis mentiras como blancas o ¿cómo es ese color que no es gris pero tampoco es blanco? Marfil, así, blanco sucio, que dice uno, ¿verdad? Como yo tengo esos colores, entonces yo digo, bueno, yo no soy tan pecador y subo un escalón. ¿Ves? Sobre otros que sí tienen mentiras negras, sobre otros que sí tienen pecados grandes, y allá yo señalo para allá porque yo estoy 1, 2 o 3 escalones más arriba de aquellos pecadores. Es la misma escalera del pecador, pero yo estoy arriba un poquito. O sea, esa es nuestra mentalidad. Esa es nuestra forma de autojustificar nuestra tendencia al pecado. Y cuando no aceptamos nuestra tendencia al pecado, cuando no aceptamos nuestra culpa, no estamos siendo iluminados sobre en qué estoy fallando. El salmista le escribe al Señor diciendo, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y hace esta oración porque sabe precisamente que nosotros somos pecadores. Somos dados a pecar, pero vivimos en un mundo donde nos enseña sobre el orgullo, sobre la vanidad de las cosas, sobre la indiferencia. Hay personas que logran sus objetivos a costa incluso de dañar a otros. Y yo me autojustifico, no importa. ¿Ves? Con tal yo lo consiga, no me importa a quién tumbo, a quién me llevo por delante, a quién aparto con un pellizco. O sea, eso se ve mucho. Y lamento decirle que no se ve solamente en el mundo. Se ve entre creyentes. Y hay una realidad. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos cometiendo errores? ¿Cómo nos damos cuenta de que hemos fallado al Señor? Cuando usted y yo nos paramos frente a la cruz, cuando la palabra nos narra, nos enseña todo cuanto Jesús sufrió en aquel madero, ¿cómo se ve usted? ¿Cómo se ve usted? ¿Agradecido? ¿Cómo se ve usted pequeño frente a ese sacrificio? ¿Cómo se ve usted con indiferencia? El pastor Juan Manuel en días pasados hablaba Juan Manuel no, Héctor, hablaba en días pasados acerca de aquel soldado que apuñaló al Señor con la lanza.
Ese mismo soldado ahí en el Evangelio de Juan termina diciendo, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Cómo nos vemos nosotros frente a la cruz? Y hay tal indiferencia, hermano, que tratamos de fraternizar tuteando a Dios como si el sacrificio fuese mío o como si yo hubiese sido merecedor de ese sacrificio. Soy incapaz de ver que soy pecador. Soy incapaz de aceptar que debo pedir perdón. Soy incapaz de aceptar que tengo que ponerme a cuenta con el Señor. Y espero siempre el último momento de mi vida para tratar de ponerme a cuenta con el Señor. Y lo que menos yo sé es si voy a tener esos momentos últimos de vida para ponerme a cuenta con el Señor. Un choque, un paro cardíaco, un SB. Normalmente no le da tiempo a la persona de decir, pero como popularmente, ¿no? Ni pío. ¿Qué garantías tengo de que voy a tener esos últimos minutos de vida para razonar sobre mi culpabilidad? Es momento de hacerlo hoy. Y lo razono en función de recibir de parte de Dios que yo soy pecador, que soy culpable. Dice el Salmo 32, versículos 3 y 4, en la Nueva Traducción Viviente, en la versión Nueva Traducción Viviente. Mientras me negué a confesar mi pecado, fíjese lo que dice el salmista, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. No está hablando del alma, no está hablando del espíritu, está hablando del cuerpo de la persona. Una persona con culpa se consume porque se niega a confesar. Está hablando de los huesos, de la carne, de la sangre. Y hay algunos estudios médicos comprobados científicamente que han detectado que ciertas enfermedades vienen provocadas por algunas emociones exacerbadas, como la amargura, que crea problemas estomacales. Y así hay una lista, el estrés. Hay un estudio de la OMS, creo que de hace unos años atrás, que para el 2030 posiblemente la pandemia, la nueva pandemia será el estrés. Todo el mundo sufriendo de estrés. Y el problema es que el estrés ataca el sistema nervioso. Y por eso una persona sufre de insomnio. Está tan estresada que su sistema nervioso está tan activo que no le permite descansar. Y si usted no descansa bien, se enferma. El salmista está diciendo, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Fíjese usted la importancia de darnos cuenta. Y a veces seguimos empeñados en nuestro pecado, porque es un deleite, porque es un placer, y le buscamos miles y miles de excusas. Y sigue diciendo, y gemía todo el día, versículo 4, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Este es el razonamiento del salmista hablando precisamente de su culpa que no ha asumido, o por lo menos que no asumió hasta ese momento que se está dando cuenta que por no haber confesado su pecado, su cuerpo se vio afectado de eso. El apóstol Santiago dice, con razón hay tantos enfermos entre vosotros. Hay culpa allí adentro, hay amargura allí adentro. El apóstol Pedro le enseña a los esposos que deben estar en buena relación con su esposa para que esa amargura con su esposa no sea un estorbo en sus oraciones. ¿Se da cuenta? Estamos bastante alejados de lo que Dios quiere en nuestra vida.
muy alejados de lo que Dios quiere en nuestra vida. La culpa nos consume. Pero, ¿qué significa que yo reconozca el pecado? A veces es sencillo. A veces quizás lo sé y quizás la indiferencia o cualquier otra razón no nos permite confesarlo, pero a veces estoy consciente, pero hay muchas veces que no estoy consciente de que estoy errando, de que estoy cometiendo pecado, de que estoy atentando contra otra persona y lo estoy haciendo, dice uno, ¿verdad? Como el actor popular mexicano, sin querer queriendo. ¿Eh? Pero lo estoy haciendo. Igualmente es pecado. Y el desconocimiento, dice la ley, ¿no? El desconocimiento de la ley no me exculpa de mi responsabilidad. Eso no solamente lo dice la Constitución venezolana. Eso lo dice también la palabra del Señor. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, le indica a los hermanos en Romanos sobre la culpabilidad de no reconocer a Dios, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Romanos 1:21 en adelante empieza a hablar sobre la culpabilidad del hombre. Y quita de nosotros cualquier argumento para decir, yo no sabía. Porque dice que Dios se hizo conocer a la humanidad a través, su poder y su deidad se dio a conocer a través de sus obras, de sus señales magníficas. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay un principio del cual yo debo estar consciente. Y es que para reconocer mi pecado, yo debo ser expuesto a la luz divina. Yo debo ser expuesto a la palabra de Dios. Yo debo dejar que Dios me diga a mí qué estoy haciendo mal. Pero no es solamente tratar de dejar que Dios me lo diga audiblemente. Compartía en estos días con alguien y le decía que no es necesario, no es un requisito para ser cristiano que yo escuche a Dios audiblemente. Acuérdese que el Señor Jesús en el Evangelio de Juan le enseña a sus discípulos que el Espíritu Santo estará en vosotros, porque antes estaba con vosotros, afuera, al lado. Moisés, Elías, Eliseo, Samuel, oyó Samuel y se paraba Samuel y iba donde el profeta, me están llamando. Samuel, ¿ves? Lo oía, pero el Espíritu estaba con. Hoy el Espíritu está dentro de usted. Así que usted lo escucha dentro. Pero tampoco son ideas que se me vienen al cerebro. Dios me dijo, ideas que se vienen al cerebro. Escuchar al Señor a través de su palabra es precisamente conectar mi espíritu y mi alma con la palabra de Dios. Cuando yo conecto y soy expuesto a la palabra, me doy cuenta el nivel de humildad que tengo o que no tengo. Me doy cuenta el nivel de soberbia que tengo y que no quiero bajar. En la palabra está todo. La Biblia nos habla, hermano, de la economía. No debáis nada a nadie. Paga lo que debes. Así que si usted se va a meter en un crédito, tenga la amabilidad de saber que tiene que pagarlo. El hecho de que usted se haga el loco con una cuenta que tiene, gracias a Dios, ninguno aquí tiene cuenta conmigo. Gracias a Dios. No soy comerciante y a nadie le he prestado plata. No tengo. Así que no es un mensaje que le estoy dando a alguien en particular, aunque sé que alguien de acá puede recibirlo. Pero si usted está viviendo de deudas y no paga, usted está mal. Y hay culpa allí que no ha asumido. ¿Ves? No hay comunión porque no está
a derecho, conforme a lo que dice la palabra. Usted y yo debemos ser expuestos a la palabra. ¿Se acuerda que le decía el salmista en el Salmo 139, 23 y 24? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No es solamente darme cuenta que estoy en camino de perversidad. Es decirle al Señor, Señor, guíame por el camino correcto. Y yo debo asumir la postura correcta. Porque estoy siendo expuesto a la luz divina. Estoy siendo expuesto a la palabra. El segundo elemento que yo tengo que tener en mi mente para poder reconocer mi pecado es el principio de la honestidad sin excusas. Porque el problema es que queremos ser honestos, pero con ciertas excusas. Queremos ser honestos y decir, yo traté, pero es que yo soy humano. Sí, es verdad, eso no tiene discusión. Pero eso yo no lo puedo tomar como una excusa para no hacer lo que debo hacer según la palabra. Es cierto, hermano, sí es cierto. Yo soy un ser humano lleno de muchas fallas. Pero esa no puede ser mi carta aval para tratar de justificarme por no cumplir lo que la palabra me está diciendo que debo cumplir. Y ahí es cuando nos enfrentamos y vemos cuánto de nuestra vida anterior hemos desmantelado. ¿Sabe lo que significa la palabra desmantelar? Quitar poco a poco. Es posible que cuando yo estoy en Cristo, es posible que mi cambio no sea de la noche a la mañana. Eso es posible. Pero si yo estoy trabajando en desmantelar las estructuras de mi vida que sostienen el viejo hombre, entonces yo estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga, tratando de deslastrarme de eso que me mantenía atado al pecado. Las mañas, las costumbres, los hábitos viejos, el ser, mi naturaleza cambia. Que no lo puedo hacer de la noche a la mañana, quizás, pero estoy trabajando todos los días, a cada momento, a cada instante. Y no lo trabajo por mi fuerza, porque cuando lo trabajo por mi fuerza, caigo, recaigo y recontra recaigo. La mayoría de los jóvenes y adultos que luchan contra la pornografía, luchan por años contra la pornografía. Y puede ser que en algún momento el joven que comenzó viendo pornografía desde los 13 años y tiene 22 años, sigue luchando. Y puede ser que en un momento pasen 5 años y se sienta bien porque no está viendo pornografía o no vio pornografía. Y al cabo de 5 años recae. Porque cuando lo hacemos con nuestras fuerzas, cuando nuestras motivaciones son personales, cuando nuestra fuente de inspiración es terrenal para quitarnos algo, entonces eso es un ciclo y pronto regresa como un boomerang. Así que nosotros nos encontramos sometidos a ser honestos y a decir con honestidad, yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de Él tengo que estar agarrado todos los días. Yo entra en un ciclo de lástima, porque la ofensa se hace costumbre. Siempre, con frecuencia, estoy ofendiendo a las demás personas. Pero cuando hay humildad en nuestra vida, cuando hay honestidad, soy capaz de decir como el hijo pródigo allá en el Evangelio de Lucas. ¿Se acuerda del hijo pródigo? 2 hijos,
un padre con una herencia para repartir. El hijo no quería esperar que el padre muriese, pidió su herencia y se fue y vivió la vida que muchas personas anhelan. Una vida llena de lujos, de fiesta, de mundo, de derroche. Y sepa usted que por muy millonario que sea, una vida de derroche sin inversión, en algún momento esa fortuna se termina. Y el hijo pródigo probó esta amarga realidad. Se le terminó la fortuna. Y estando en una situación de mendigo tan fuerte en su vida, a él vienen estas palabras en Lucas 15, 17 y 18, búsquelo allí. Comienza el versículo 17 hablándonos de cómo razonó el hijo pródigo. Porque cuando la persona no quiere nada del Señor, está ida, está convencida de otra cosa. La han tomado argumentos y se ha hecho muros que sostienen su vida. Se ha construido para sí misma defensas que nadie traspasa. Dios me quiere como soy. Dios es amor y nos ama a todos por igual. Empezamos incluso a utilizar versículos bíblicos y no bíblicos, pero que suenan a Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Ni lo creas 1:5, está ahí. Otro versículo que usamos, ¿verdad? O sea, no sé en qué parte de la Biblia está, usted me indica, pero otro versículo que usamos que no está en la Biblia, en esta Biblia. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. ¿Sabía usted que ese versículo no está en la Biblia? Ese dicho, esa frase no está en la Biblia. No está en la Biblia. Pero lo cantamos, sí, lo cantamos. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Pero así no está en la Biblia. Entonces nos llenamos de argumentos bíblicos y no bíblicos que sostienen una muralla y esa muralla nos cubre nuestra posición de altivez. Es que nadie me quiere. Yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿Ves? Yo soy un guerrero de Dios. Y empiezan a aparecer esas frases boniticas, ¿verdad? Señor, este guerrero necesita un descanso este año. ¿No lo he visto esos memes por las redes sociales? Qué triste de nosotros que buscamos la manera de argumentar nuestra vida al contrario de lo que dice la palabra. Y el hombre, el hijo pródigo, después que está en el fondo, entienda usted, muchas veces Dios permite que estemos en el fondo por nuestra altivez, por nuestro orgullo. Porque si Saulo de Tarso hubiese escuchado la predicación del Evangelio, Dios no se le presenta de la forma como se le presenta y le provoca ceguera. Pero tuvo que hacerlo por su terquedad, por su soberbia. Si Jonás hubiese obedecido como Dios le dijo, porque muchos de nosotros nos identificamos con Jonás y queremos medio obedecer. Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. Jonás se levantó, pero se fue a otra parte, contraria. ¿Ves? Medio obedeció. Y dice Lucas 15, 17, y volviendo en sí, ¿ves? Se dio cuenta dónde estaba. Se dio cuenta qué necesitaba. Necesitamos ser expuestos a la palabra, pero también nosotros necesitamos honestidad. Realmente no estoy viviendo lo que Dios quiere que yo viva. Y con honestidad el hijo pródigo lo identifica el evangelista Lucas y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan?
y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántas riquezas hay en Cristo Jesús? Y yo aquí comiendo algarroba. Hay sensatez en el hijo pródigo. Pero la sensatez no viene solamente para quedarse allí y comenzar ahora a tener una lástima autoinfligida, pobre de mí, sino que viene la acción después de la honestidad en la cual cae el hijo pródigo y continúa diciendo en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Acciones vienen después de traer en cuenta a mi mente con honestidad que estoy faltándole al Señor. Y el hijo pródigo se da cuenta y dice, yo le voy a decir a mi padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Reconocer el pecado es ser expuesto a la palabra y es ser expuesto con honestidad, sin excusa. El hijo pródigo no razonó diciendo, sí, es que yo necesitaba la plata. No, he pecado contra Dios y he pecado contra lo que tú me enseñaste, porque tú no me enseñaste eso, sino que me enseñaste el valor del trabajo. Ambos hijos trabajaban, ambos hijos eran hijos de casa, dueños de todo lo que estaba allí. Pero este hijo pródigo que decidió ser diferente a su hermano e ir y dar una probada en el mundo, termina reconociendo he pecado. Honestidad. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en algún momento, con el Señor allí y la palabra dándonos con cual martillo? ¿Sabe que hay un coro, verdad? Un himno que habla, la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, es lámpara que alumbrará como faro en la tempestad, espada de dos filos, espejo la Biblia es, bendito libro de mi Dios, la Biblia es para mí. Bendito libro de mi Dios. Con la palabra de Dios allí dándome cual martillo en mi corazón y en mi mente. ¿Cuántos podemos decir, he pecado, Señor, contra ti? Amada mía, esposa mía, he pecado contra ti. Amado esposo, he pecado contra ti. Amado hermano, amada hermana, he pecado contra ti. He pecado contra ti. El segundo punto de los elementos es que yo tengo que buscar también ser contristado por Dios. Hay una diferencia y aquí yo quiero hacer un énfasis en que reconozcamos la diferencia de dos sentimientos muy parecidos, pero que tienen caminos muy distintos. Una vez que usted y yo hemos reconocido que pecamos, ese reconocimiento debe producir en nosotros contrición o tristeza. Si usted no tiene tristeza en su corazón, tiene que volver al primer estado y reconocer que ha cometido errores, que ha cometido pecados. Hay que volver indistintamente a esa primera parte, porque el producto de reconocer que he cometido errores contra Dios y contra mi prójimo es que eso produce en nosotros tristeza. Y la tristeza es necesaria. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 7:10. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. ¿Se da cuenta? La clase de tristeza que Dios quiere que usted tenga, que viene de Él, nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo
a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces, hay una diferencia entre la tristeza que viene de Dios para compungir nuestro espíritu y nuestra alma y la tristeza de este mundo que le falta, dice el apóstol, arrepentimiento. Se lo pongo así en dos ejemplos, Judas y Pedro. Judas vendió al Señor 30 piezas de plata. Pedro negó al Señor 3 veces. Nosotros, usted y yo, pintamos de colores esos pecados y le ponemos tamaño. Pero delante de Dios, haberlo vendido y haberlo negado es igual. Dicho sea de paso, hermano, qué tremendo. Dicho sea de paso, los dos, en este caso porque es particular, aunque todos recibieron, pero los dos recibieron de parte de Jesús advertencia. Durante su ministerio, a uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a entregar. Y a la final, el que mete la mano aquí conmigo, ese me va a entregar. Y a Pedro se lo dijo de frente, no se lo mandó a decir, Pedro, de cierto te digo que esta noche me vas a negar. Ni se te ocurra, Señor, dijo Pedro, ni se te ocurra, no, jamás yo estaré contigo hasta el fin. Porque es que hacemos promesa, ¿ves? Le hacemos promesa a nuestras esposas, le hacemos promesa a nuestros esposos, le hacemos promesa a nuestros padres, a nuestros hijos. Incumplimos esa promesa como Pedro la incumplió. Contigo, Señor, hasta la muerte. Y llegado el momento, mire, paticas, ¿para qué te tengo? Pero cuando Judas se da cuenta de lo que se hizo, se llenó de remordimiento, se llenó de tristeza del mundo y quiso resarcir el daño de la manera terrenal. No acude a Jesús, no acude a sus compañeros a pedir perdón, acude al sumo sacerdote, al Sanedrín, a entregar, a devolver aquello que lo acusaba, aquello que lo señalaba. Y como no le aceptaron la devolución, la tristeza produjo en él más que muerte espiritual. Aquí está la palabra diciéndolo. ¿Ves? Pedro lloró amargamente y fue confrontado por el Señor al final. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Tercera vez, porque fueron 3 veces que lo negó. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y se da cuenta Pedro, con tristeza, que aquel a quien él había abandonado y negado, le preguntará 3 veces. ¿Era necesario? Ya la primera vez le había preguntado, ¿era necesario? Así que hay una diferencia. Estamos transitando de la culpa a la comunión. Necesitamos ver la diferencia entre el remordimiento o la tristeza del mundo y el arrepentimiento o la tristeza que viene de Dios. Cuando sentimos tristeza que viene de Dios, sentimos vergüenza contra Dios porque hemos pecado. Y eso nos llama y nos lleva a resarcir los daños. Finalmente, una vez que hemos sido expuestos a la palabra, una vez que hemos sido contristados por Dios, nos toca a nosotros como hizo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. Ahora me toca a mí tomar acciones, confesar y abandonar eso que estoy haciendo mal. Es necesario confesar, hermano.
Cuando no hay confesión hay altivez. Si hay altivez, ninguna de las otras dos etapas se ha cumplido. Es necesario que yo confiese lo que hice mal. Es necesario que yo lo diga. Proverbios 28:13, bastante conocido, pero yo se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Al que disimula el pecado, no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja, será perdonado. Y quise traerle esta versión porque habla de disimular. La palabra encubrir igualmente es fuerte porque a veces tratamos de esconder las cosas, pero a veces somos hermanos tan necios en nuestros corazones, ¿sí?, que tratamos de disimular el pecado. ¿Sabe usted lo que significa disimular? Tratar como de enmascararlo, vestirlo de algo para que aparente ser. Y ese es el problema de hoy, cuando justificamos nuestras acciones. Y la palabra dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Con regularidad le he dicho en algunas predicaciones que hay una versión que dice que la justicia del hombre es como trapo menstruo, o el trapo que se colocaba la mujer durante su menstruación. Así es la justicia del hombre. ¿Sirve para algo la justicia del hombre? No. O sea, que yo mismo me autojustifique no sirve para nada. Así que la palabra nos insta a confesar nuestros pecados. Santiago 5:16 dice, ¿confesaos vuestras ofensas a un hombre? No. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a tomarnos un tiempo para pensar en silencio. ¿Qué está señalándote el Espíritu Santo hoy en tu vida que estás haciendo mal? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días. Señor, dime tú lo que estoy haciendo mal. Debo entender también que generalizar es muy particular de mi vida. Señor, perdóname todos mis pecados. Generalizar es hasta gracioso. Eso es como si yo lo ofenda a usted y cuando le voy a pedir perdón le diga, si en algo te he ofendido. Cuando yo estoy seguro que te ofendí, te tengo que decir, perdóname porque te ofendí. No es perdóname si en algo te he ofendido. ¿Se da cuenta? No voy a generalizar, necesito decirle al Señor, cuando a través de la palabra yo descubra en qué estoy fallando, necesito pedir perdón con nombre y apellido. Perdóname, Señor, porque soy infiel a ti. Perdóname porque soy orgulloso, porque soy soberbio. Perdóname porque no hay humildad en mí. Perdóname porque no aguanto a la hermana o al hermano. Perdóname, Señor, porque le contesté mal a mi papá o a mi mamá. Perdóname, así, con nombre y apellido. Y finalmente debo aceptar la promesa de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Incline sus ojos, cierre sus ojos, incline su rostro. Y vamos a hacer unos momentos de introspección en nuestra vida, basándonos con el salmista en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Dígale al Señor, Señor, examíname. Abro, Señor, mi corazón y mi mente esta mañana y hazme un examen. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué he fallado? Muéstrame en tu palabra